de estar en tu casa, en mi caso, Padre, pero mis hermanos también están en casa conectados. Señor, te pido que nos ayudes, que nos des, que nos habilites, Espíritu Santo, para poder hoy hablar tu palabra, y no con lo que yo creo, sino con lo que está establecido en tu palabra, Señor. Ayúdanos para poder trazar bien tu palabra, Señor, y que tú nos hables hoy y nos perfecciones. Gracias, bendigo a cada uno de mis hermanos que están en casa, los que están, los que están conectados, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a compartir el tema del misterio de Cristo. Y le voy a pedir, hermano, que Dios me ayude primeramente, porque compartir esto no es cualquier cosa. Amén. Creo que toda la palabra se necesita la revelación del Espíritu Santo. Pero sobre todo esto, el misterio de Cristo, hemos estado hablando, a excepción del martes pasado, que terminamos el tema, hermano, que estuvimos hablando de las cosas extranjeras. Pero hemos estado hablando acerca de los misterios, que esa palabra misterio viene de la palabra musterión. Y pues eso se necesita la revelación del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanitos, yo le pido de favor que usted me ayude, que también le pida al Espíritu Santo para que hoy podamos entender todo esto. Amén. Quisiera ir con este versículo que está en Efesios capítulo 3, versículo 4. El apóstol Pablo le escribe en esta carta a la iglesia de Éfeso, dice: en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Este mismo, en el versículo 5, no lo tengo aquí anotado, pero me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo. Podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Pero después, cuando el versículo 5 dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Amén. Eso entonces me deja ver que, hermano, Jesucristo se vino a revelar. Al apóstol Pablo se le reveló y le dieron precisamente el discernimiento. Amén. Miren, el apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, era celoso. Amén. Él mismo lo dice. En cuanto a la ley irreprensible, hebreo de hebreos. Amén. Entonces, pero en el caminar a Damasco, él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y ahí le cambió completamente la vida al apóstol Pablo. De hecho, le tuvieron que cambiar el nombre, Saulo, Pablo. Entonces, imagínense qué revelación fue la que tuvo el apóstol Pablo, que a él se lo llevaron al tercer cielo. Amén. Y una de las cosas que nosotros debemos de entender es que el apóstol Pablo se le llama el perito arquitecto de la iglesia. Porque dentro de los que escribieron, hermanos, algunos otros apóstoles tienen algunas cartas, pero el apóstol Pablo, me parece que son 14 cartas las que él escribió. Y ahí está implícita la doctrina en la cual nosotros debemos, hermanos, de regirnos. Quien se vaya alejando de la doctrina del apóstol Pablo y quien no lea las cartas del apóstol Pablo, entonces, hermanos, muy escasa va a ser su doctrina. Y ya vimos que la doctrina no salva, pero sí puede llegar a perder a alguna persona. Entonces, el apóstol Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, le dieron una revelación extraordinaria. Y aquí él está diciendo en su carta a la iglesia de Éfeso: podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Entonces a él le revelaron ese misterio de Cristo. Recordemos que la palabra misterio viene de la palabra musterión. Amén. Que también se necesita la revelación del Espíritu Santo. Ahora, miremos más adelante. Igualmente, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Colosas, dice, Colosenses 2:2, dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Nosotros hemos entendido que Jesucristo es Dios.
Hay personas que no lo han entendido, sectas que no lo han entendido, pero vamos a ir adentrándonos un poquito cuál es ese misterio. Isaías capítulo 9, versículo 6 en la versión Reina Valera 95 dice: porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Usted sabe que Isaías estaba profetizando precisamente acerca de Jesucristo, de lo que del nacimiento que él iba a obtener en esta tierra. Amén. Entonces, esto precisamente está hablando de Jesucristo. Ahora, déjeme leerle esto, hermano. Esta es una profundidad de la palabra. Nos dice que un niño nos ha sido dado, cuyo nombre iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y entonces nos damos cuenta que es Jesús. Este niño que nos ha nacido es el mismo verbo de Dios hecho carne. Amén. Y entonces, esto, hermanos, también tiene que ver con otro misterio, pero bueno, seguimos. Pero Dios nos ha revelado en su palabra que ha existido no solamente un nacimiento, sino 7 nacimientos del verbo. Para poder entender entonces cuál es el misterio de Cristo, hermanos, y poder entender aquello que estaba profetizando Isaías, tenemos que ir a ver cuáles son los nacimientos de Jesucristo. Esto está también dentro de la doctrina, hermanos. Amén. Entonces tenemos que ir a ver esos 7 nacimientos que tuvo el Señor Jesucristo para poder entender primeramente, uno, el misterio de Cristo, porque también está el misterio de Cristo en nosotros, y también el misterio de Cristo y la iglesia. Entonces, al final de cuentas, necesitamos entender a Cristo, hermanos. Es que Dios nos ayude para poder hacerlo, porque, hermano, por favor le pido que usted, una, me tenga paciencia, y otra, que también vaya corroborando las cosas que le estamos diciendo, y usted vaya a investigar un poquito más, hermanos. Amén. Y que antes de poder decir es que el pastor está hablando cosas que no, por favor yo le pido que corrobore algunas cosas. Entonces empecemos cuáles son los 7 nacimientos de Cristo para poder entender el misterio de Cristo. Amén. Entonces vamos a ver cómo lo marca la Biblia. 1, primer nacimiento, porque no, luego no me va a dar tiempo, hermanos. Nace de lo increado a lo creado. Ese es el primer nacimiento. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Cuando usted ve desde el versículo 1, está hablando precisamente de la bestia que sube del mar. Y esta dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra. Hemos dicho hasta la saciedad, hermanos, que nosotros, usted y yo, no somos moradores de esta tierra. Estamos de paso en esta tierra. Nosotros somos moradores estamos de paso. Pero aquí dice: la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y esto es algo terrible, que una persona no esté escrita en el libro, no se haya inscrita en el libro de la vida, hermano. Tremendo. No estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esta palabra inmolado, déjenme ver, bueno, yo no me acuerdo qué es. Masacrado, me parece que significa matar. Entonces, mire por favor lo que está diciendo la revelación de Juan. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cuando usted investiga la palabra principio, quiere decir, aquí yo lo traigo apuntado, no lo puse, hermano, pero la palabra principio, déjeme ver dónde la puse. Ok, es la palabra katabole, que es no sé si así esté bien pronunciada, pero es el griego 2602, el numeral. Usted lo puede ir a corroborar. Significa fundar, concepción, fundación, principio, fuerza para engendrar un hijo. Pero me llama la atención que dentro de las acepciones que están hablando, cuando está diciendo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio, principio
significa concepción. Amén. Entonces, cuando estamos hablando de concepción, estamos hablando precisamente de un nacimiento. Pero ojo con lo que está diciendo. Desde el principio, de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, ¿dónde se dio esa concepción? Porque dice desde el principio del mundo, y cuando usted investiga la palabra mundo es cosmos. Entonces, ¿dónde se dio esa concepción? Ahora, ¿dónde se pudo? Porque también dentro de las acepciones le dije que es fuerza para engendrar un hijo. Esto tiene una concordancia con lo que dice, hermanos, permítanme, déjeme ir a este versículo. Hay un versículo que está aquí en Primera de Pedro 1:20, déjeme ver, aquí está. Me voy a regresar un poquito, hermano, no sé si lo tenga ahí, se va a Primera de Pedro 1:20, dice: Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Ojo, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Entonces, cuando tiene que ver con el versículo que le acabo de decir, hermanos, de Apocalipsis 13:8, el mismo apóstol Pablo, hermanos, bueno, aquí es Juan en Apocalipsis, pero el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, en su carta, capítulo 1, versículo 20, dice que él estaba destinado desde antes de la fundación del cosmos, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de entender para que el Señor Jesús podamos entender el misterio de Cristo, necesitamos entender el amor que Dios tiene para con nosotros. Y ese amor se ha manifestado por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque recuerde el versículo que está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que tenga vida eterna, pero no solamente es que no se pierda, sino que realmente se tenga que revelar Jesucristo en nuestras vidas. Sigo insistiendo, hermanos, con lo que el apóstol. Esto no se trata de una religión. Esto se trata de entender esos misterios con la ayuda del Espíritu Santo, para que nosotros no hagamos de esto que estamos, hermanos, no hagamos de esto una religión, sino realmente sea una intimidad con el Señor. Amén. Entonces, Él se ha manifestado por amor a nosotros. Lo primero que nosotros entonces debemos de entender es el amor de Dios en nuestras vidas. Es amor. Entonces, cuando Él viene a nosotros, nosotros abrimos la puerta de nuestro corazón, Él se quiere revelar de una manera distinta. Donde nace de lo, recuerde que el primer nacimiento es de lo increado a lo creado. ¿Ok? Estamos hablando que desde el principio, Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Amén. Tuvo que haber un nacimiento. ¿Dónde fue? Recuerde que, hermano, cuando usted mira el Salmo 91, eso no sé si algunos lo han escuchado o algunos quizá no este tema, pero ahí en el Salmo 91 está descrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahí hay una cuadridimensión. El que habita al abrigo del Altísimo, Altísimo, cuando usted investiga en el hebreo, es la palabra Elion. Morará bajo la sombra del Omnipotente, del Shaddai. Diré yo a Jehová, Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces allí está el Elion, el Shaddai, amén, Yahvé y Elohim, amén. Cuando usted empieza, hermanos, eso es, hay un tema que se llama la cuadridimensión de Dios. Y tampoco no me quiero meter mucho en eso, pero
Cuando nosotros empezamos a investigar el Lion, hermanos, aquí hay algunas cosas que pusimos. Es esa energía primigenia, el que no tiene principio ni fin, la esencia increada, el Lion. Hay unos versículos que rápidamente, yo creo que aquí me voy a tardar a lo mejor todo el rato, ¿verdad? Pero en primera de Timoteo 6:16, no lo tengo aquí, hermanos, en la presentación, pero yo quiero que usted vaya conmigo o usted lo busque ahí en su casa, por favor. Vaya por favor a primera de Timoteo, se lo voy a buscar aquí, capítulo 6, versículo 16. No sé si ahí me lo puedan poner en el, si se puedan salir un poquito. Bueno, si no, no hay problema. Mire, voy a leer desde el versículo 14. Timoteo, primera de Timoteo 6:14 dice, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará en el tiempo el bienaventurado y único y soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Ojo con esto. El único que tiene inmortalidad, ojo, el único, están hablando del Señor Jesucristo. Pablo le está escribiendo a Timoteo, el único que tiene inmortalidad, ¿de quién están hablando? Porque le está hablando, dice que Él es el soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, y un versículo antes está hablando de Jesucristo. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Él es el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible. Amén. Habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Ahora, usted sabe que Jesucristo es Dios, pero realmente aquí cuando están hablando, hermanos, dice que, hermano, el Señor habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Entonces, aquí tenemos una situación. Porque la Biblia dice, no sé si me puedan buscar ahí, hermanos, cuando dice que el Señor, cuando le dijo, ¿y qué si yo hablo con Moisés cara a cara? También dice que le vio sus espaldas, Moisés. Amén. No sé si me lo puedan ahí, hermanos, perdón, hermano, que haga eso, pero hay un poquito de mosquitos aquí. Entonces, Él habita en luz inaccesible y está diciendo el apóstol Pablo, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Pero cuando nosotros miramos, sí lo vieron algunos hombres. Vaya conmigo por favor a Éxodo 33:11. Hermanitos, perdónenme, pero este es un estudio, ¿verdad? Y vamos a verlo como tal. Quizá no estamos aquí saliendo un poquito de lo que tenemos ahí en la enseñanza. Dice, y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Pero me está diciendo aquí que Moisés, ¿cómo le hablaba el Señor? Cara a cara, cara a cara. Entonces, ¿cómo es eso? Recordemos que ahí está la cuadridimensión, el Lion, la esencia, ese que nadie lo ha visto jamás, hermanos, porque el día que alguien lo mire, hermano, se muere. No puede soportar, hermanos, la luz en la cual Él habita. Amén. Pero, entonces, rápidamente explicar un poquito, hermanos, ese Lion se tuvo entonces que en algún momento, hermanos, para darse a conocer y para manifestarse, porque dice que por amor a nosotros Él se ha manifestado, entonces tuvo, hermanos, que hacer vasos para que ese Lion, esa esencia, entonces se pudiera dar a conocer a la humanidad. Amén. Porque si Él se da a conocer como tal, hermanos, no lo resistimos. Entonces tuvo que haber creado, hermanos, el vaso del Padre, del Hijo y también de la Madre. Amén. Y ese es otro tema que necesitamos también platicarlo, no solamente, hermanos, aquí
hermanos, por vía virtual, sino en algún momento tendríamos que sentarnos. Entonces, ese vaso del Padre, recuerde que el Padre tuvo una función. Yahvé, en este caso, por eso es que le mencionaba lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, el Elayon, que nadie lo ha visto jamás, morará bajo la sombra del omnipotente, el Shaddai. Diré yo a Jehová, Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Entonces, él tiene que vaciarse en el vaso del Padre, del Hijo y de la Madre. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos Juan capítulo 1, versículo 18, ahí el slide 10, Juan 1, 18 dice, ojo con esto, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense cómo le está diciendo, hermanos, en el Evangelio de Juan, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Entonces, ¿cómo estamos así? ¿O lo ha visto o no lo han visto? Entonces, ¿a quién han visto? Concatenando con lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, él habita en luz inaccesible y ningún hombre lo ha visto. Juan entonces está diciendo que nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Moisés, miramos en el libro de Éxodo que él platicaba con el Señor cara a cara. Entonces, ¿cómo? Lo que le estoy diciendo es que Dios, del Padre, del Hijo y de la Madre, para poder manifestarse a la humanidad. Ok, miremos. Ahí estamos empezando, hermano, por favor, espero que me esté dando a entender. Cuando estamos hablando del nacimiento, de lo increado a lo creado. Ahorita vamos a ver algunas cositas aquí que, hermanos, anotamos. Colosenses 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Aquí el apóstol Pablo está hablando precisamente de Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y cuando usted mira en Hebreos capítulo 1, 3, pero aquí no solamente quiero leerle desde el versículo, el puro versículo 3. Déjeme ir a Hebreos. Ya voy, hermanos. Hebreos capítulo 1, del versículo 1, vamos a leer. Dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta. Mire cómo dice esta versión. Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando nosotros miramos aquí en el versículo 3 que le puse en esta versión, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Entonces, ahí están las llaves. Gracias, hermano. Miremos Apocalipsis 3:14. Mire lo que dice Apocalipsis 3:14 en la Reina Valera 95. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, están pegadas. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ojo, hermanos, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cuando usted mira iglesias en la cual Dios se presenta, a cada iglesia se presenta de diferente forma, pero en este caso a la iglesia de la Odisea dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Entonces, miremos estas notas. La Biblia dice que Cristo Jesús es el principio de la creación de Dios.
Porque como también nos dice, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, lo que dice Colosenses 1. Entonces, este primer nacimiento, punto de creación de Dios, se remonta a antes de la creación de todo, donde... Eso recuerda, hermanos, cuando está hablando en el versículo que le puse. En el versículo que le puse, hermanos, recuérdese que cómo empecé esto, hermanos. Empezamos, hermanos, le dije que pusiéramos ojo con lo que dice Apocalipsis 13:8. Dice, no estaban escritos en el libro de la vida el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que, hermano, cuando estamos hablando del nacimiento de lo increado a lo creado, estamos hablando mucho antes de que hubiera mundo, tierra. Amén. Mucho antes aún desde que hubiera creaciones. Y entonces miremos, hermanos, porque como también nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Este primer nacimiento, punto de creación de Dios, se remonta a antes de la creación de todo, donde nada estaba creado. Mire esta nota. No existía el tiempo, solo espacio, perdón, no existía el tiempo, espacio, materia ni eternidad. Solo existía Dios. A esa soledad divina los rabinos le llaman el Ayin Sof. De Dios, Dios lo llenaba. Es esa energía primigenia. Es ese precisamente cuando aparece en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Ese Altísimo, ese Elion, esa energía primigenia, ese Ayin Sof, cuando todo es precisamente a ese que nadie... Amén. Es a ese Dios a quien nadie le ha visto jamás, que habita en luz inaccesible, que no ha visto ningún hombre, como lo miramos. Amén. Entonces, cuando Dios lo llenaba todo, antes de que hubiese, hermanos, como dijimos aquí, espacio, materia, eternidad, y a eso se le llama la soledad divina, es decir, el Insof. Amén. Su amor que le estaba diciendo, Él se ha manifestado a nosotros por amor. Dios es amor. Amén. Entonces, para eso necesitamos entender el amor de Dios. Amén. Y hermano, por favor, antes de que usted, hermano, me empiece a decir algunas situaciones, creo que necesitamos entender, por eso es un misterio. El misterio de Cristo no es tan sencillo poder explicar. Amén. Que Dios nos ayude. Pero Dios quiso compartir su amor porque Él es amor. Y en un movimiento similar al del corazón, el sístole y diástole, cuando usted investiga un poquito acerca del sístole y diástole, hermanos, es precisamente, aquí yo anoté algo que le iba a leer, aquí está, permítame, aquí está. Entonces, cuando nosotros buscamos el sístole y diástole, no soy experto en eso, hermanos, pero esa es la presión arterial o sanguínea que se mide, hermanos, en el momento en el que el corazón se contrae. El corazón hace esto. Entonces, es como una válvula, recuerda el corazón. Amén. Entonces, cuando se contrae, el corazón se contrae, a eso se le llama, perdón, sístole. Y cuando se retrae, o cuando él, hermanos, ¿cómo le llaman aquí? Cuando se relaja, cuando hace esto el corazón, eso es diástole. Amén. Entonces, parecido a un movimiento del corazón. Por eso es que, mire, hermano, la Biblia nos deja ver muchas cosas. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Dame, hijo mío, tu corazón. No nos pide otra cosa, hermanos, más que el corazón. Y en el corazón, hermanos, podemos ver ahí muchas cosas. Inclusive, ¿verdad? Hermanos, algunos
investiga la palabra Yahvé, el tetragrametón, hermanos, le ponen Yahvé, pero ahora ya con ¿cómo se llama? Con vocales. Pero realmente dice que eso no es un nombre, hermanos, que realmente no se ha dado a conocer. Nosotros le ponemos Yahvé, pero algunos dicen, ¿verdad? Que cuando está diciendo el Salmo, creo que es el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, dicen que nuestra respiración, porque nosotros hacemos esto, dicen que ahí en esa respiración, algunos rabinos, ¿verdad? Que cuando nosotros respiramos, como que nos contraemos, y cuando expulsamos, ¿verdad? La respiración, entonces eso es como hablar, eso es parecido, hermano. Por eso es que, ay, ¿cómo le puedo decir? Todo lo que respira a Jehová, dicen que a través de la respiración nosotros estamos mencionando esas palabras. Yahvé, I-H-W-H, no se puede pronunciar, pero en la respiración dice que nosotros lo hacemos. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Entonces, igualmente con el corazón, se contrae y se retrae, se contrae y se retrae. Entonces, cuando Dios lo llenaba todo, amén, Dios entonces empieza a contraer, y entonces empieza a dejar espacios para poder crear. Amén. Empieza a dejar espacio para poder crear. Amén. Dios se contrae y crea un espacio. Aquí entonces comienza la experiencia de la creación. A esto se le llama el ex nihilo. Recuerde, cuando Dios lo llena todo, es el Ayin Sof. Pero cuando Dios se contrae, a esto se le conoce como el ex nihilo, dejando el espacio para poder crear. Amén. Entonces, en este punto vemos que el primer nacimiento fue trasladarse del plano existencial de lo increado al plano existencial de lo creado. ¿Cómo le puedo? Por eso es que cuando yo le estaba diciendo que él fue inmolado, esto nosotros lo podemos ver, sí, cuando él fue inmolado, él lo maltrataron aquí cuando él vino a esta tierra, pero entonces desde ese momento, hermano, cuando él se empezó a contraer, hermanos, ahí estaba dejando esos espacios, amén. Desde ahí empezó una inmolación. ¿Para qué? Para que de alguna manera, hermanos, nosotros, la humanidad, lo pudiésemos conocer dentro del plan extraordinario que Dios tiene para con la humanidad. Amén. Entonces dice, en este punto, en este primer nacimiento fue trasladarse del plano existencial de lo increado al plano existencial de lo creado. Y lo creado puede ser visible o invisible, en donde ya existe el tiempo, la materia, la eternidad. Aquí nace el verbo de Dios. Algunos van a decir, este pastor, ¿qué está hablando? Por eso le digo, hermano, que Dios nos dé la sabiduría, amén. Y esto, hay algunas cosas que no podemos explicar, por ejemplo, lo que le dije, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nadie lo ha visto? Él habita en luz inaccesible. Entonces, ¿cómo lo vio Moisés? ¿Cómo se dio a conocer a Moisés? ¿De qué manera se dio a conocer? Amén. Él es la esencia. En la esencia que Dios tenía, Él, de alguna forma, hermanos, da la pauta para que nosotros lo podamos conocer. Ahora nosotros lo estamos conociendo por medio del Hijo. Amén. Y es algo que mucha gente no lo entiende. Porque algunos solamente miran a Jesús, hermano, el sacrificio, miran ahí triste, ¿verdad? Con una corona de espinas. Nuestro Señor Jesucristo es más que eso. Miremos todo lo extraordinario que estamos viendo en ese nacimiento.
de lo increado a lo creado. Amén. Ahora miremos entonces, pues. El principio era el verbo estaba con Dios, esto es lo que dice Juan 1:1, y el verbo era Dios. Versículo 2, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él, del hecho fue hecho. Amén. Entonces, miremos, en esta versión me lo pone, déjeme leer 1 en la versión 60. Permítame. Lo que dice. Bueno, se lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice: en el principio existía el verbo. En el principio existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Aquí los testigos de Jehová, hermanos, le cambiaron. Y ellos le pusieron, era un Dios, y lo ponen con Dios con D minúscula. Y entonces algunos dicen que Dios, Jesús, ¿verdad? Fue un ser creado. Y ellos dicen que Jesús fue un ser creado. Amén. Pero nosotros miramos, entendemos que el verbo era Dios. Entonces, ese Dios ya le dije, ¿verdad? Tuvo que tener vasos como este que tengo aquí, y en donde se depositó esa parte de su esencia en el vaso del Padre, en el vaso del Hijo y en el vaso. Y por eso es que muchos, hermanos, algunos, como los testigos, ellos creen que Jesús fue un ser creado. Y no es así. Versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Miren por favor esto, hermano. Versículo 4 y 5 se lo vuelvo a leer. En él estaba la vida. ¿En quién él? En el verbo. ¿Quién era el verbo? Cuando nosotros miramos Juan, está hablando de Jesucristo. Amén. En él estaba la vida, y la vida era la Eva. No tenían un cuerpo como nosotros, ellos eran seres lumínicos. Amén. Y la luz brilla en las tinieblas. Mire, note esto. Versículo 5. Y las tinieblas no la comprendieron. ¿Ok? Ahora miremos. Hermano, cuando nosotros miramos, mire el slide 17, esta fue la primera inmolación del Cordero que fue ofrecido al cosmos y que desde antes de su fundación ya estaba preparado. Con lo que dice primera de Pedro 1:20, que ya se lo leí hace un momento. Esta fundación del cosmos, del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Dios no podía pasarse al plano de lo creado porque se salía de donde Él estaba, ya que solamente Dios puede ser increado, pero necesitaba como un espejo, ojo, como un espejo, proyectar lo que había en ese lugar. Así que se manifestó a través de Cristo. Hermanos, dicen Colosenses 1, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y espero que me esté dando a entender esto. Amén. Como Él tenía que pasar de lo increado a lo creado, hermanos, Él no se podía, hermanos, solamente así presentar a lo creado, porque es algo extremadamente, hermanos, la esencia de Dios, ¿verdad? Es algo que, hermano, jamás vamos a entender, a comprender. Amén. Y entonces, por eso es que el ejemplo que está poniendo aquí dice, pero necesitaba como un espejo. ¿Y un espejo qué hace, hermanos? Cuando usted se pone un espejo, es una imagen que está, hermanos, proyectando, amén, de usted mismo. Amén. Es como si yo, hermano, usted pusiera un espejo para no presentarse de manera presencial.
Entonces usted podría poner un espejo y ese espejo podría reflejar su imagen. Es usted, pero el espejo está reflejando esa imagen de usted. Y por eso entonces miramos en Colosenses 1:15, es Cristo es la imagen del Dios invisible. Hermano, entonces esa esencia extraordinario de Dios, esa energía primigenia, ese Lion, hermanos, entonces se va a proyectar para que nosotros lo conozcamos, pero por medio, hermanos, del vaso del Hijo, Jesucristo. Amén. Sí, bueno. Amén. Ok. Perdonen, hermanos, por estos, discúlpenos. Amén. Bueno, ¿ahí se escucha? Amén. Ok, entonces Cristo es la imagen del Dios invisible, le decía hace un momento, de toda creación. El verbo es el resplandor de Dios. Ahora, mire, hermano, eso explica cuando dijo Dios. Mire esto. Génesis 1:3 que hemos hablado con usted. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Fue la luz. Pero entonces, ¿qué luz? A ver, cuando usted, hermano, no sé si usted se ha dado la tarea de estudiar desde el principio, Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, perdón, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que tinieblas cubrían la faz del abismo. Había tinieblas porque había desorden y había vacíos. Entonces, lo primero cuando Dios empieza a crear, ya en el plano, hermanos, en el plano de lo creado, amén. Cuando Dios empieza a poner orden ya en lo creado, que ahí hubo un desorden, hermanos, de algunas creaciones anteriores, entonces Dios lo primero que hace es la luz, amén. Pero cuando usted sigue leyendo, eso lo hizo en el primer día, la luz. Pero cuando usted lee, hermano, más adelante, hasta el cuarto día es que Dios hace la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Amén. Para que uno sea llamado día y el otro sea noche, el sol y la luna. Entonces, ¿qué luz estaba disipando las tinieblas? Recuerde, hermano, lo que dice en el libro de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El verbo es el resplandor de Dios. Y cuando nosotros, hermanos, lo que yo le leí, lo que estaba en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Amén. Entonces lo primero que Dios hace es la luz. Ahora, ¿qué luz? ¿Qué luz? Entonces, miremos lo que dice aquí Génesis 1:3. Dijo Dios sea la luz. Es el slide 20, dice, y fue la luz, pero no era la luz del sol, sino la luz primigenia que venía a la tierra con el propósito de desarrollar también creaciones. Por eso ahora se entiende mejor que la Biblia dice en el libro de Juan 1:2, dice, este estaba en el principio con Dios, todas las cosas por medio de él fueron hechas, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Amén. Entonces, el verbo sale de lo increado a lo creado y comienza a desarrollar estructuras creacionales, ángeles, querubines, serafines, Elohim, hijos de Dios, ¿verdad? Aquí nacimos nosotros como espíritus y muchas creaciones más que no conocemos. No por lo que yo dice, también esto lo dice Colosenses 1:16. Se lo voy a mostrar. Por él fueron hechas las cosas, todas las cosas, lo visible y lo invisible, sean tronos, sean dominios, todo fue hecho por medio de él y para él. Se lo voy a leer porque, hermano, espero que me esté dando a entender y no lo haya, hermano, que le dije Colosenses 1:16.
Mire cómo dice Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, hermano, cuando nosotros miramos, aquí es cuando nosotros entonces, en ese espacio que Dios deja, llamado la soledad de Dios, cuando él se retrae, entonces empieza el ex nihilo. En el ex nihilo empieza, hermanos, a dar ese espacio para, hermanos, dar pauta al universo, al cosmos, a las creaciones, serafines, ángeles, arcángeles. Y ahí entonces también nosotros también, hermanos, fuimos creados en la eternidad y éramos espíritus. Amén. Entonces ahí empezamos nosotros, pero en la eternidad. Ay, mire, hermano, recuerde que cuando Jesús vino a esta tierra y entonces platicaba con los maestros, ¿verdad? Los que conocían la ley, y entonces a él le decían: muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos no lo entendían, porque recuérdese que dice en el libro de Colosenses: él es la imagen del Dios invisible. Él es, hermanos, entonces Jesucristo es Dios. Proyectando, hermanos, el que ha visto a Jesucristo y el que empieza a conocer a Jesucristo, entonces va a empezar a ver al Padre y conocer al Padre. Y entonces, porque mire, hermano, cada uno de estos tendríamos que hablar también, porque el Padre tiene una función, amén. El Hijo tiene otra función y el Espíritu Santo tiene otra función. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender, hermanos, de alguna forma a Dios. Amén. ¿Y cómo lo vamos a entender? Nosotros ahora, por medio de Jesucristo. Quien no entienda el misterio de Jesucristo, hermanos, no va a entender muchas cosas. Miren, algunos hermanos teólogos dicen que cuando Jesucristo, el nombre de Jesucristo, es una unión, a ellos le llaman la unión hipostática. Amén. Porque es una unión de dos naturalezas cuando vino Jesucristo, porque a él le prepararon un cuerpo. Y como dice el libro de Juan, aquel verbo se hizo carne. Entonces, algunos, ¿verdad?, teólogos, estudiosos, le llaman a eso una unión hipostática, porque hay dos naturalezas en Jesucristo. Cuando usted mira el nombre de Jesús, Jesús significa Salvador. Y entonces dicen que ese nombre de Jesús es precisamente esa naturaleza divina, con lo que nos dice Filipenses capítulo 2. Dice que él, hermano, el apóstol Pablo ahí nos explica. Dice que él, siendo igual a Dios, no se aferró, sino que se despojó. Ahí vino una kenosis. Entonces, hermano, yo creo que desde mucho antes el Señor empezó a ser inmolado para presentarse a nosotros. No solamente en la cruz del Calvario, espero que me esté dando a entender esto. No solamente la inmolación en la cruz del Calvario, sí, que nosotros ya lo vemos ahí como Jesucristo que vino a este mundo. Él desde antes, hermano, desde antes empezó, hermanos, a tener nacimientos para que nosotros lo pudiéramos conocer. Entonces, cuando usted mira Filipenses 2, dice que él se despojó. Esa palabra, despojarse, es la palabra kenos, y de ahí viene la kenosis. Y cuando dice, hermanos, usted investiga esa palabra kenosis, esa palabra significa, dentro de las acepciones, es hacerse nada. Entonces él vino, se despojó de toda su gloria, su grandeza, y vino a esta tierra. Le prepararon un cuerpo, amén. Y entonces, hermanos, dice que fue obediente, se hizo hombre, fue siervo y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Y entonces dice: haya pues en vosotros este mismo actitud que hubo también en Cristo. Entonces allí el apóstol Pablo nos está explicando, hermanos, cómo es que el Señor dejó toda su gloria.
Amén. Entonces el verbo sale de lo increado a lo creado y comienza a desarrollar estructuras como ya vimos. Algunas de sus creaciones cayeron, como Luzbel, los ángeles que él contrató, ¿verdad? Y en Hebreos 1:2 dice: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria. Y me llama la atención esta versión, la versión de las Américas, dice: y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Amén. El slide 22 dice: ahora, en el ex nihilo, donde fue el primer nacimiento del verbo, ya hay tiempo, espacio y eternidad. Pero esta es una eternidad que tiene principio y tiene fin. La Biblia es un paréntesis en la eternidad pasada, que comienza con Adán y se cierra con Apocalipsis 22, donde dicen: cielos nuevos, tierra nueva, y comienza una nueva eternidad. Mire, hermano, a ver si me doy a entender aquí. Hay una eternidad que esa es de Dios. Dios habita en él, hermano. Es más, ni siquiera hay eternidad, porque Dios lo llenaba todo. Ni siquiera había eternidad. En el Ein Sof ni siquiera había eternidad, porque Dios lo llenaba todo. Cuando Él se retrae, empieza el ex nihilo y deja una parte también, ¿verdad? Para que sea una eternidad. Espero que me esté dando a entender, hermanos. Amén. Y entonces, en esa eternidad donde Dios se retrae, en esa parte de eternidad, Dios se empieza a crear. Amén. Dios se empieza a crear. Y entonces, hermanos, es cuando empieza ahí precisamente ese nacimiento del Señor. Y entonces da pauta para que el Señor empiece a crear otras, hermano, empiece a hacer otras creaciones, como lo que dijimos. Entonces, cuando nosotros miramos, hermanos, mire, espero que me esté dando a entender, hermanos, porque cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, por eso hay otro, hermano, no solamente es el misterio de Cristo, sino también Cristo en nosotros. Ese Cristo en nosotros nos va a llevar a entender las cosas, hermanos, que a veces son un poquito complicados de entender. Amén. Espero que me dé a entender con eso de la eternidad pasada, hermanos. Dios, cuando Dios lo llenaba todo, ni siquiera había eternidad. Cuando Él se retrae, entonces empieza a dejar un espacio para una eternidad. Y ahí nos empieza a crear a nosotros como espíritus. Amén. Ahora, resumiendo, el verbo era la proyección de Dios, era Dios, pero diferente del Padre increado que está en el Ein Sof, quien le dijo al verbo: tú vas a ser el Padre de los espíritus, el Padre de las luces, el creador de todo. Lo hizo Padre de todo para compartir su amor. Juan 3, aquí no es Juan 3:16, aquí es, pues sí es, perdón, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que me haya dado a entender, hermanos. Ya se me acabó el tiempo. Espero que me haya dado a entender y no me haya hecho, como dicen los de Guatemala, chibola yo mismo. Esto es que nosotros, hermanos, nos demos cuenta de que el aceptar a Cristo o a Jesucristo, como le decía, ¿verdad? Jesús es esa parte naturaleza humana, y Cristo, cuando usted lo investiga, ¿verdad?, es ungido. Entonces esa parte divina. Amén. Por eso es que para conocer a Cristo, primeramente tenemos que conocer cuáles fueron los nacimientos. Entonces, el nacimiento de lo increado para pasar al plano creado.
donde Él empieza a crear, empieza a hacer por su palabra, por su palabra. Y por eso, hermano, por eso yo le he dicho, no sé si usted se ha dado cuenta o usted ha escuchado, le ha puesto atención a algunas predicaciones que yo le dije que de lo invisible fue hecho lo visible. Amén. De lo invisible fue hecho lo visible. Entonces, hermano, mire, entendamos esto. Le damos tanta importancia a esto terrenal cuando nuestro Dios es algo extraordinario, hermano, que no vamos a poder alcanzar a entender, porque entonces dejaría de ser Dios. No vamos a entender, hermano, los secretos que Él tiene, pero sí por lo menos conocer los misterios. Amén. Conocer esos misterios que, hermano, como le decía desde un principio cuando empezamos, hermano, gloria de un rey es esconder un secreto, pero gloria de los reyes es, hermanos, revelar, indagar. Y por eso es que, hermano, nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Por favor, hermano, si esto no le cae ahorita a su razonamiento y usted dice, pero ¿cómo es eso? Investigue los versículos, porque entonces ahí tendríamos un problema. Con los versículos que yo le puse, ¿verdad? Podría haber una contradicción en la Biblia. Entonces, ¿cómo dice por un lado la Biblia que Dios, Juan está, hermano, en el Evangelio de Juan, dice que Dios, hermanos, nadie lo ha visto, que Él habita en luz inaccesible y ningún hombre lo ha visto? ¿Y cómo entonces miramos a Moisés que Él lo vio? Amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento ahí hubo la función del Padre. Amén. Pero ahora nosotros, hermano, tenemos que entender estas cosas por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Por eso esto no es una religión, hermano, vuelvo a insistir. Esto es algo que nosotros le tenemos que pedir la ayuda al Espíritu Santo para que nos revele cómo es el asunto. Amén. Para que, mire, hermano, nosotros tenemos algo divino de parte de Dios y es nuestro espíritu. Y Él no se olvida, hermanos. Entonces, ¿cómo es que los rabinos están diciendo que nuestro respirar, cuando hacemos esto, hermanos, inhalamos y exhalamos, ahí podemos estar dándole la gloria a Dios? Por eso es que dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. A veces ni nos damos cuenta cómo lo podemos hacer. ¿Qué pasa cuando una persona muere? Se le va el aliento. Amén. Y entonces ya no puede dar gloria al Señor. Cuando una persona muere sin Cristo, ¿verdad? Nosotros que morimos en Cristo solamente es un dormir. Pero que Dios nos ayude a entender este misterio. Espero que, hermano, me haya dado a entender. No le sigo con los otros, hermanos, nacimientos, nos quedamos solamente en el primero. Si usted tiene dudas, preguntas, comentarios, hermanos, mándelos a través de las redes, ¿verdad? Y, hermanos, que Dios nos ayude para poder, hermano, pues explicar esto. Y si usted no ha visto, hermano, también ahí está el tema. Usted lo puede, hermano, checar en usted lo puede checar aún en internet, hermano. Ahí usted le pone los 7 nacimientos del verbo. Y usted ahí puede también un poquito, hermanos, ahí estudiar, indagar, ver algunos versículos. Y, hermano, eso le va a ayudar a usted. Amén. Así que, hermanitos, muchas gracias. Hoy no me pasé de los 10 minutos. Hoy no pedí 10 minutos. No sé si me hayan dado 10 minutos ahí. Nadie me dio 10 minutos. Bueno, todavía tenemos, hermanos. Seguimos en el misterio de Cristo. Amén. Porque nos hace falta los otros 6 nacimientos. El nacimiento de una virgen, ¿verdad? Hermanos, por una cesárea divina. Hermanos, el nacimiento del agua, el nacimiento del espíritu, del fuego, hermanos. Bueno, ahí vamos a ver algunas cosas. Amén. Ok, hermanitos, vamos a orar. Y por favor, hermanos, ahí espero los comentarios. Amén. Levante su mano. Padre, gracias, Señor, por la bendición que tú nos das de poder haber estado compartiendo tu palabra. Ayúdanos, Padre, y que tú sigas revelándonos por medio de tu Espíritu Santo, Señor.
Bendecimos a cada hermano que se ha conectado, mi Dios, y que, Señor, esto, Padre, tú Señor, por medio de tu Espíritu Santo lo tengas que seguir revelando en nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el día viernes, que es, hermano, servicio familiar, 6:30. Por favor, conéctese, hermano. Y el domingo, hermano, por favor, llegue temprano. Los de las 8 de la mañana. ¿A qué grupo le toca, hermano, a las 8 de la mañana? ¿No se acuerda? Al 1 le toca a las 8 de la mañana, si fuese así. Y al 4 le toca a las 11 de la mañana. Al 1 le toca a las 8 de la mañana y al 4 le toca a las 11 de la mañana. Por favor, hermanos, llegue temprano, hermanos. Por favor, no vaya a llegar a casi a las 9, a los que le toca el culto del servicio a las 8. Amén. Y también a los que llegan a las 11, hermanos, no vayan a llegar como a las 12. Lleguen temprano. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, que tengan una excelente noche, que descansen. Bendiciones.